Bueno, vamos a empezar para que aprovechemos el tiempo. Sabemos que van llegando más amigos posteriormente, pero el tiempo apremia, el tiempo es oro. Entonces, les doy un cordial saludo para todos los asistentes de todos los rincones del planeta que nos están acompañando en este espacio del Café Charlado y que se coordina desde Pereira, Colombia, la capital del eje del café, desde la capital de la zona cafetera de Colombia. Para los amigos invitados, mi nombre es Jorge Osvaldo Castro y soy auxiliar de actividades de extensión de CAF Colombia 3. Colombia 3 es suroccidente. El objetivo de nuestro café charlado es hacer una presentación sencilla y amena sobre temas espirituales o afines que motiven y estimulen el desenvolvimiento de las personas a hacerse preguntas fundamentales, hallar el sentido a nuestra existencia y lograr un nivel de entendimiento o apertura de nuestra conciencia. Y a no seguir viviendo, pensando y actuando de cualquier manera. CAP es un camino de desenvolvimiento espiritual apto para todos y tiene como objetivo invitarnos al conocimiento de nosotros mismos y el progreso armónico de nuestras relaciones con la vida, con nuestros semejantes, el mundo y con lo divino. Sus integrantes se llaman miembros de CAF. Bueno, para la metodología de hoy, nuestro café charlado es titulado Los síntomas como canto del alma, a cargo de Consuelo Jiménez, nuestra amiga de CAF. Consuelo es terapeuta de medicina alternativa y la vida le encomendó sanar a los demás, decisión tomada a raíz de una experiencia de vida con una dolencia autoinmune que la incapacitó notablemente, a pesar de ser tratada por especialistas muy idóneos, sin mayores progresos. Esta experiencia la llevó a tomar otra conciencia y descubrir que dentro de cada ser están todas las posibilidades de sanarse en sincronía con nuestro espíritu creador. Habiendo adquirido esta maravillosa experiencia y conocimiento, nos acompaña para compartir principios básicos de la relación entre emociones y salud, que a la luz de la evidencia científica en este instante, que es cada vez más abrumadora, por ejemplo, las neurociencias están demostrando cada vez más la relación entre mente y cuerpo, la influencia de la energía que emanamos desde nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros estados de ánimo, generalmente inconscientes, Lidia. y sus consecuencias en salud. O sea, de la calidad de nuestros pensamientos generamos una respuesta que puede o no perturbar la homeostasis de nuestra salud integral. Esta propuesta de Consuelo lleva a una apertura de nuestra conciencia y nos prueba que somos nosotros artífices de nuestro destino. ¿Qué es lo que harás? Pensar, sentir y actuar bien en unión con todos los seres. Muestra, entramos en el tuyo o en tu... ¿Tienes el Consuelo vive en las afueras de Armenia, que se llama la Ciudad Milagro después del terremoto, ¿no? Dedicando su tiempo a la atención de pacientes. La facilitadora dispondrá aproximadamente de 90 minutos donde nos pone en contexto del tema que va a desarrollar, implementando una dinámica participativa con todos los asistentes a la actividad. Se harán pausas activas para estimular la intervención de la audiencia y generar una comprensión adecuada del discurso. Las personas que deseen participar levantan la mano o escriben en el chat y se les recomienda intervenciones máximo de 3 minutos. Los moderadores, Enrique y mi persona, estaremos atentos a darle la palabra y a leer las preguntas del chat. Importante es proponernos todos un ambiente de auténtico respeto
franca armonía y ecuanimidad, fraternidad, donde se evitarán posturas rígidas, dogmáticas ni juicios primarios. Y nos dirigiremos unos a otros por el nombre sin ningún otro título o distintivo de ninguna naturaleza. Al cierre de la actividad se compartirá un enlace de una encuesta de satisfacción donde pueden consignar ideas y conceptos sobre el tema o sobre CAF y algunas recomendaciones y sugerencias que ustedes nos quieran hacer. Bienvenidos a esta actividad y de antemano les ruego, por favor, que mientras haya el proceso de la intervención tengamos los micrófonos cerrados. Consuelo, bienvenida, muy amable por acompañarnos. Un abrazo muy especial. Gracias, Osvaldo. Lo mismo para todos ustedes. Muchas gracias por asistir a esta charla. Como lo decía Osvaldo, esta es una charla. Voy a empezar a compartir la pantalla, Enrique. Y bien puede. Entonces, esta charla tiene como nombre Los síntomas como canto del alma. La idea es hablar de la enfermedad desde otro contexto, desde otro punto, desde un sitio muy trascendente que es el alma. Vamos a relacionarnos, a oír su canto, a oír su murmullo, a oír su susurro, para que podamos vivir bajo la luz del alma. Este tema a mí me ha apasionado mucho y como decía Osvaldo, yo tuve que vivir esta experiencia durante mucho tiempo y me permitió aprender mucho, conocer mucho y cuestionarme mucho también acerca de muchos principios de vida. Yo siempre pensé que la sanación o que mi curación era responsabilidad de los médicos. Yo nunca me imaginé que yo tuviera algo que hacer ahí. No, todo le correspondía a ellos. Entonces yo no tenía ningún problema. El problema era de ellos. Asumí una posición de víctima, donde empezaba, ¿y qué es lo que hace la víctima? La víctima se queja, pero no busca soluciones. Y eso fue lo que yo hice. Yo me aislé de mí, me aislé de mi familia, me aislé de mis hijos, de mi trabajo. Y simplemente como me acomodé y empecé como a aprovecharme de cierta holgura y de cierta comodidad que me permitía el no ser responsable de mí ni de nada de lo que estuviera sucediendo en mi entorno. Esa ausencia, ese no participar de lo que nos corresponde en la vida, tiene precios muy altos. Y eso es justamente lo que yo quiero compartir con ustedes. O sea, como que nos demos cuenta que todos tenemos todo en nuestras manos, que no hay nada por fuera. Estando muy enferma, llegó un ser maravilloso aquí a mi casa a hacerme visita. Y en ese momento había mucha gente, bueno, muchos médicos, porque yo siempre he estado pues, como en ese círculo de la medicina y había muchos médicos. Y esta persona entró y me dijo, mira, ninguno de esos señores que hay ahí afuera, ninguno de esos doctores te pueden ayudar. La única que te puedes ayudar eres tú. Yo pues, me sorprendí porque yo estoy hablando de hace 28 años, donde estos temas todavía estaban apenas empezando como a surgir, y yo no encontraba cómo era que yo podía hacer algo por mí. Yo le dije, ¿cómo así? Pero yo para poder hacerlo. Yo no tengo nada que hacer conmigo. Entonces ella me dijo, la única que te puede salvar eres tú.
Eso para mí fue completamente maravilloso. Eso fue maravilloso porque hasta ese momento yo estaba en un vórtice caótico, en un punto donde ya no hay dónde ir, donde ya no hay nada que hacer, y ella le dio propósito y le dio luz a mi vida. En ese momento yo me acuerdo que con mucha dificultad levanté la mano y le dije: Laura, le prometo, me voy a salvar. Ella me cogió la mano y me dijo: yo sé que lo vas a hacer. Todavía eso me conmueve, todavía. Pero fue algo definitivo y algo que cambió mi vida y la vida de toda mi familia. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El fundamento de esta charla es la responsabilidad. Nosotros, o a nosotros más bien, nos han quitado la responsabilidad poco a poco. Yo digo, las primeras veces que nos quitaron, o la primera vez, y yo creo que es una forma muy grande de hablar, es cuando nos sacaron esa fuerza o esa energía ordenante creadora que hay dentro de nosotros, que la podemos llamar como quieran. Yo la llamo Dios porque yo creo en Dios. Entonces, esa fuerza es una fuerza interior que nos sacaron y nos la sentaron en una nube, además de un ser muy bravo, o nos la metieron en un sagrario. Entonces, desde ahí ya la fuerza no está en nosotros, el poder no está en nosotros, el poder ya está afuera. Inmediatamente ya tuvimos que empezar a dar otros pasos para llegar nuevamente como a conectarnos con esa fuerza. Y las mamás, yo he visto mamás, pues no creo que lo haya hecho y Dios quiera que no lo haya hecho nunca. Un día iba un niño en un triciclo, el niño no vio un hueco y se fue en el triciclo y se fue al hueco. Claro, el triciclo se cayó, el triciclo le cayó encima al niño y la mamá salió de ahí mismo: triciclo malo, dale duro al triciclo, te aporrió el triciclo malo, hueco malo. Entonces, también estamos fortaleciendo más la necesidad de culpar a otros, de culpar afuera. El triciclo es nuestra vida, nosotros manejamos el triciclo, nosotros somos los que vemos los huecos, nosotros somos los que sabemos si seguimos o no seguimos. No podemos estar buscando afuera. Entonces, yo los invito desde el corazón, la verdad. Los invito a que estemos presentes en este momento, estemos presentes desde la eternidad que somos. Y nos conectemos otra vez como con esos conocimientos ancestrales que siempre han estado, pero que con tanta bulla, con tanto ruido, se nos han ido olvidando y nos hemos ido enredando. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Entonces vamos a hablar de salud y enfermedad. Vamos a hablar de salud y enfermedad como un concepto, como un concepto único, no fraccionado, sino como un estado del ser. La salud es un estado del ser. La salud no es solamente física, no. La salud es física, es mental, es espiritual. Yo no les puedo decir a ustedes que yo estoy sana porque no me duele nada. ¿Por qué? Porque me puede estar doliendo el alma. Yo puedo estar viviendo situaciones muy difíciles en mi trabajo, en mi familia, en mi casa. Bueno, con cualquier situación que me esté robando la paz. Yo puedo estar viviendo en el pasado, lamentándome del pasado, culpándome de ese pasado. Estar aburrida con el presente y estar con mucho miedo del futuro. Eso no es un estado saludable. Eso no es salud. Eso me está diciendo
que ese es el preámbulo para que si yo no me hago cargo de lo que está molestando mi vida, si yo no me hago cargo de mí, el cuerpo me lo va a manifestar. La enfermedad es desarmonía, la salud es armonía. La armonía se manifiesta en un estado de la conciencia, en la información, es donde está la armonía. El cuerpo por sí solo no hace nada. Todos hemos visto cadáveres y todos hemos visto que un cadáver no puede hacer nada. ¿Qué le falta? Le falta el alma, le falta algo que lo anime. Eso es lo que le falta. Entonces, aquí empezamos a tomar como, o a poder tener como las cosas un poquito claras. ¿Qué es lo que se enferma? ¿El cuerpo o el alma? El cuerpo o el espíritu o la mente o la psique, como se quiera llamar. O sea, todo lo podemos llamar de una manera diferente. Acuérdese que si hay preguntas y si hay comentarios, los vamos a ir solucionando de una vez. Nada, sigo. Bueno. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y está como en problemas. Bueno. Entonces, ya empezamos a hablar como de dos aspectos, ¿cierto? De un aspecto físico y de un aspecto emocional. Y los vamos a relacionar con un mundo visible, que es el consciente, y con un mundo invisible, que es el inconsciente. El mundo visible es este mundo que vemos, con el que nos podemos relacionar con los 5 sentidos, con la parte física. Es el que podemos tocar, es el que podemos palpar, es el que podemos manipular. Es lo que llamamos la realidad palpable. Y el mundo invisible es el inconsciente. En el inconsciente es donde está el mundo del pensamiento, están las emociones, están los sentimientos, están nuestros miedos, están nuestros traumas, están, bueno, está toda esa cantidad de aspectos que no hemos podido evidenciar o no hemos querido evidenciar. Los que no hemos querido son los que se nos van convirtiendo en la sombra de la que habla el doctor Jung, que dice que en la sombra está todo lo que el yo no quiere asumir. Entonces, allá están todos nuestros deseos y todos esos pensamientos y todas esas cosas que son socialmente inaceptables, por decir algo. Todos nuestros traumas, toda la parte que calificamos como oscura está en la sombra, que está en el mundo inconsciente. En ese mundo inconsciente también está también se encuentra el sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? El sistema de creencias es lo que yo creo o lo que voy formando dependiendo de mi entorno. O sea, ahí entra la familia, ahí entra mi posición socioeconómica, entra la religión, la escuela, y todo eso, el país, todo eso es muy importante porque eso va formando una idea del mundo, que es el sistema de creencias, que es lo que me da el afrontamiento positivo o negativo que yo vaya a tener con respecto a las situaciones que se me vayan presentando. En este mundo invisible inconsciente, entonces estamos hablando como del inconsciente personal, pero hay otro inconsciente, que es el inconsciente colectivo.
que también está estudiado por Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo lo forma la historia, la cultura y la psique de los pueblos. Entonces, en este mundo invisible, dicen que el 94% es el mundo inconsciente y el consciente es el 4%. O sea que a nosotros nos maneja, digámoslo así, o nosotros vivimos inconscientemente o vivimos desde el inconsciente. Y por eso a veces aparecen unas conductas que yo no entiendo de dónde las saqué, de dónde salieron. Son conductas que yo no quiero aceptar. Son conductas que aparecen y desaparecen. ¿De dónde? Porque todo está en ese inconsciente, en el inconsciente personal, en el inconsciente colectivo. Dependiendo del sistema de creencias, entonces aparece algo que es el mundo de las interpretaciones. Porque vivimos en un mundo de interpretaciones. Todo lo estamos interpretando. Y lo interpretamos, lo podemos interpretar de muchas formas. Y tenemos que estar muy atentos desde dónde estamos haciendo las interpretaciones. Porque yo puedo interpretar desde el vacío, desde el miedo, desde el resentimiento, desde la rabia, desde la ignorancia. O de pronto puedo, como vamos a tratar de ahora en adelante, a ver un poquito más arriba, un poquito más bajo la luz del alma, y yo puedo interpretar un poquito de más arriba y lo puedo interpretar desde la compasión, desde la comprensión, desde el amor. O sea, todo depende desde dónde hago las interpretaciones. Porque les cuento que no existe nada ni bueno ni malo, simplemente necesario. Entonces, ¿cómo opera el mundo de las interpretaciones? El mundo de las interpretaciones. El cerebro capta el evento. Lo trae a la mente. De la mente lo pasa por el filtro del sistema de creencias. Y ahí en ese filtro ya se le pone la carga, se le pone el colorido. Es bueno, es malo, se puede, no se puede. Entonces no existe nada en el mundo que esté inamovible. Todo, las interpretaciones salen de mi interior. Las interpretaciones salen del sistema de creencias. Todo esto es modificable. Todo esto lo podemos trabajar de una manera, o sea, no es sino tomar la decisión. El cerebro es como un gran músculo que se entrena. Entonces, si yo me entreno en empezar a ver la vida distinto, a ver al mundo desde otro punto, hay muchas visiones del mundo. No tengo que encasillarme siempre en la parte más oscura, caer en esos pensamientos de ataque, caer en ese mundo, pues, como hostil, porque entonces vamos a tener consecuencias. Vamos siempre a estar vulnerables, por decir algo. Bueno, no existen situaciones desesperadas. Muy buenas tardes. No existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan con las situaciones. ¿Aló? Bueno, cuéntenme. Buenas tardes. Buenas tardes. Nancy Torres de aquí de Cali.
Nancy, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Bien, gracias, Consuelo. Ese mundo de desesperación y todo eso está constituido por la sombra personal. Sí, Nancy. Todo Cuando está, dices que uno cae, que no caigamos en la desesperación, esa desesperación está conformada por todo lo que hay en la sombra, en la oscuridad de nosotros mismos. por todo lo que está en la sombra, por todo lo que está en el sistema de creencias. Ok. Fíjate que en el sistema de creencias nos vamos acostumbrando a ver el mundo de determinada forma, ¿cierto? Y no hay como más opciones, sino que eso fue lo que yo aprendí. O sea que eso, si se me presenta una situación diferente a la que yo aprendí, entonces ya no encuentro qué hacer, ya me desespero. Y estamos muy ligados a que las cosas son de la manera que yo aprendí a verlas. Y Entonces, así mismo reacciono. así mismo reaccionas. Okay. Entonces uno debiera desaprender permanentemente. Más o menos uno debería desaprender, porque no podemos saber realmente cuál es la información que estamos recibiendo. Porque podemos estar rodeados de personas muy positivas y de personas que ven el mundo de una forma ecuánime, bueno, con mucha fuerza, con mucha alegría, pero también hay personas que están viendo el mundo, un mundo con mucho peligro, con mucho miedo, con mucha rabia, y entonces eso es lo que nosotros vamos aprendiendo. Porque cuando llegamos a este planeta, llegamos como digamos como con un archivo que viene en blanco y que ese archivo se va llenando con la información que vamos recibiendo en la medida en que vamos creciendo. Porque también hay algo que es heredado. Yo puedo salir de aquí un minuto. Hay algo que es heredado y que es el temperamento. El temperamento se hereda. Y el temperamento es como la piedra en bruto que venimos a limpiar, a limar, pues como a trabajar. Yo le quito lo que a mí no me gusta de mi papá, lo que no me gusta de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo. ¿Por qué? Porque lo que vinimos fue a elaborar un buen carácter. Ese es nuestro trabajo en esta vida, elaborar un buen carácter. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuamos. Yo quisiera decir algo, Consuelo, y es que también están los sistemas de referencias espaciotemporales que nos determinan para siempre. O sea, no es lo mismo nacer siendo mujer en Colombia que nacer siendo mujer en Afganistán. Perfecto. Ni es lo mismo nacer en el 60 que nacer en la Edad Media. Entonces, además de todo eso que tú muy bien dices, cultural, familiar, están también esas coordenadas espaciotemporales que nos ponen una impronta y nos determinan para siempre. Todo eso es lo que uno debe observar a distancia y saber qué le sirve de ahí o qué le gusta a uno de ahí y qué definitivamente no le sirve. Gracias. Gracias, Marcela, gracias a ti. Entonces, claro, eso es, o sea, desde ahí también viene la responsabilidad de yo saber qué acepto y qué no voy a permitir que continúe pasando. Mira, esta es otro concepto de Jung que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Yo tengo que aceptar que hay situaciones que yo todavía no he aprendido a manejar y que están haciendo parte de mi sombra, pero no negarlas. Yo no puedo empezar a pelear ahí, yo no puedo empezar a negarlas, porque entonces no voy a poder sacarlas al consciente. Sacar al consciente es simplemente disolver lo que está sin poderse resolver. Lo que no se disuelve, no se resuelve. Es llegar y traer como a la conciencia. Esta parte acá ya empezamos a hablar. Ya empezamos a hablar de la fisiología.
Dice, nuestra fisiología nos muestra la influencia que tiene la mente y los pensamientos en la bioquímica del organismo. El pensamiento cambia la bioquímica del organismo. Y esto, como bien lo decía Osvaldo empezando, esto no es un embeleco. Esto, la psiconeuroinmunología ya lo trabajó. Esto ya lo trabajó la neurociencia afectiva, que trabaja y que estudia, perdón, el sistema nervioso con respecto a las emociones. Esto está claro, que los pensamientos influyen en la bioquímica del organismo. El cerebro no tiene la capacidad, de saber si lo que yo estoy pensando es real o simplemente me lo estoy imaginando. El cerebro recibe una información. Cuando recibe la información, lo que hace es enviar inmediatamente unas órdenes al organismo con respecto a la información que está recibiendo. Si está recibiendo una información caótica, empieza a mandar todas las órdenes para que el organismo empiece o para que la persona pueda empezar a responder a la urgencia que está viviendo, así sea imaginario. Él no tiene esa capacidad. Yo les cuento una experiencia que yo viví, pues, y que me parece que es simpática, y que yo creo que todas las mamás las hemos vivido. Resulta que mi hijo mayor iba muy mal en el colegio, como en cuarto de bachillerato. Estaba hablando de muchos años. Y el papá le dijo, si ganas el año, yo te saco el pase de conducción. En esa época se pagaba una plata, no me acuerdo, era como una fianza, y les daban el pase. En ese momento no había clases de conductores, nada. Pues el joven estudió y sacó el año adelante y se le dio el pase porque pues había que cumplirlo. Y se le dio el pase y un día me dijo, préstame el carro, tenía 14 años, préstame el carro, yo vivo fuera de la ciudad. ¿Cómo le decía que no? Entonces, ¿dónde estaba el sentido de su esfuerzo y dónde estaba la palabra pues de los papás? Pues no había nada, había que prestarle el carro al niño. El niño salió a las 12:30 de la tarde, me dijo, no me demoró más de 1 hora porque voy a entregar este cuaderno y ya vengo. Salió a las 12:30 de la tarde, eran las 6 de la tarde y no había llegado. No había celulares, no había dónde llamar, no había nada que hacer. ¿Qué piensa uno como mamá? Un muchachito de 14 años con un carro. Se estrelló, lo estrellaron, se fue a la cuneta, cogió a alguien, le robaron el carro. Bueno, todo lo peor, porque tenemos unos guionistas increíbles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, finalmente él llegó y me contó que había recogido a todos los amigos y se fueron a pasear por todo, a dar vueltas, a mostrar que tenía carro. Eso fue lo que pasó, pero mientras eso, yo casi me enloquezco. ¿Qué pasó? Todo esto que estaba pensando, el cerebro no sabía que eso no era cierto, no sabía que lo estaba imaginando. Entonces, ¿qué hacía? Inmediatamente mandaba todas las órdenes a las suprarrenales. ¿Y qué pasaba a las suprarrenales? A producir cortisol y adrenalina. Y dele para arriba con el hígado a producir la glucosa para dar energía, y entonces inmediatamente el páncreas tenía que producir la insulina para nivelar la glucosa del hígado, y así se seguía toda la cascada del estrés. Esto altera toda la bioquímica y se demora 6 horas, 6 horas, el organismo en volver a estar en su estado normal. Entonces, vamos viendo la importancia que tienen los pensamientos. Ahora, con todo este cuento del COVID y con todo esto, el núcleo del miedo está en las amígdalas cerebrales. Es en las amígdalas cerebrales, aquí arriba. Ahí está el núcleo del miedo. Y se activan cuando el mundo está afuera, es un mundo hostil y un mundo amenazante como en el que estamos ahora, que todo el mundo nos va a contagiar y que vamos a contagiar y que no hay que. Entonces, todo eso activa las amígdalas y produce un bloqueo de la parte prefrontal del cerebro. Y en la parte prefrontal,
es donde está la capacidad que tenemos de negociar, de entender, de relacionarnos, de adaptarnos. Acuérdense lo que decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapte. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer eso, pues no vamos a poder sobrevivir y terminar de pasar esta pandemia. Además, eso estimula la producción de cortisol y el cortisol viene a impedir la actuación de las células killer, de las natural killer, que son unos linfocitos, se les llama los linfocitos asesinos, porque atacan las células cancerosas y a los virus. Entonces, aquí nos vamos viendo cómo cada vez vemos que la parte interna de nosotros, que nuestra parte interior, pues maneja mucho, por no decir todo lo que tenga que ver con los resultados que se manifiestan en nuestro cuerpo. Bueno, pues ejemplos de estos hay, los que queramos, pues, de cómo funciona la parte emocional con respecto al cuerpo. No es sino que le den a uno una noticia y ahí mismo el vacío en el estómago, el no sé qué, pues todo siempre se está manifestando. Consuelito. Bueno, señor. Bueno, esta presentación ejemplar de la forma como los pensamientos influyen en la parte fisiológica es la demostración más concreta de que nuestras decisiones influyen ya en toda la economía de nuestro cuerpo y actúa en las dos formas, en la forma aguda y en la forma crónica. Entonces, por ejemplo, el estrés crónico, la pensadera, la tortura, la angustia, la zozobra, bueno, eso va generando cambios en el organismo que lo terminan enfermando en forma progresiva, pero ha habido casos de personas que bajo estrés inmediato también han tenido cambios notables. Un señor entró una vez a un campamento indígena, dijeron, usted va a dormir aquí en esta choza, y cerró la puerta y se acostó, y cuando estaba dormido le cayó una culebra sobre el cuerpo, y lo único que hizo fue quedarse quietico para que el animal no le hiciera nada, y se quedó quietico y se quedó quietico. Al otro día ya abrieron la puerta porque no había salido a las 9 de la mañana y resulta que la culebra era una culebra disecada y él estaba totalmente canoso y viejo. De esa magnitud, sí, de esa magnitud son nuestras reacciones. Ya nos estás colocando en contexto y no quiero adelantarme de que tenemos que ser dueños de nuestra forma de pensar y de sentir, ese es un hecho. Sí, entonces es muy importante este ejemplo que nos has dado y que ya pues es suficiente evidencia para que realmente tomemos el poder por nosotros mismos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta este momento? Si no, seguimos. Pues yo solo quería invitar como a una reflexión en el sentido de lo que ha pasado el último año y medio en el planeta Tierra, y es que lo que ha primado es meterle miedo a la gente sistemáticamente. Y eso hay que reflexionarlo y ser selectivo en las cosas que uno escucha y a quién escucha, porque por lo general la mayoría de medios de información obedecen a, digamos, al poder que los maneja y que les paga. Y en ese sentido a mí me parece que es bueno y es hora de reflexionar para tomar uno las riendas y no dejarse manipular desde el miedo y terminar tomando decisiones precipitadas de las cuales hoy en día mucha gente ya se está arrepintiendo. Gracias.
de acuerdo con la persona que acaba de hablar, de pronto esto tiene que ver con el manejo de la mente. Algunos llaman a la mente la loca de la casa. La conciencia debe manejar la mente para que no tengamos miedos ni estreses, y eso se logra con el conocimiento de nosotros mismos. Ese conocimiento nos lleva a que la mente es apenas una herramienta, pero no es nosotros. Y no siendo nosotros, la podemos manejar. Gracias. Claro, eso es. Siempre hemos oído que la mente es la loca de la casa, pues, y decimos que eso es como un dicho muy coloquial, pero es completamente cierto. Si nos dejamos manejar por nuestra mente, es muy complicado que podamos tener una vida completamente sana. O sea, y teniendo en cuenta que hay tanta influencia de esta parte inconsciente y que no estamos haciendo nada por llegar a ella y por empezar a escudriñar. O sea, esta información hay veces que no cae muy bien porque no nos queremos hacer responsables. Porque es que mira, me está doliendo esta rodilla y entonces empieza uno, bueno, ¿cómo está respecto a la competencia con otras personas? ¿Cómo está respecto con tu orgullo, con la toma de decisiones? Bueno, con todo lo que pueda conllevar a eso. Y dice, no, pero es que a mí esa rodilla me duele como de 20 años, pues, como que nada que ver. Pero hace 20 años estás en las mismas entonces. O sea, todo lo que vamos haciendo, el cuerpo nos lo va manifestando. Por eso la enfermedad no es nuestra enemiga. Por eso ella es la que viene, y es lo que dice aquí, ella subsana las faltas y nos hace sanos. Ella viene a mostrarnos. Ella viene a mostrarnos, mira, hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Dice, ella equilibra y trae mensajes. Los mensajes que trae el cuerpo son maravillosos. Y evidencia nuestra sombra, que eso es de las partes más importantes que tenemos que empezar a tener en cuenta de ahora en adelante. Tenemos que estar dispuestos a sincerarnos de verdad, en vez de tratar justificaciones. Todos nos estamos justificando, ¿sí? Pareciera ser que también tiene que ver lo que estamos hablando, y es muy importante, con la educación. La persona que me antecedió habló del miedo. A veces no hay interés en que la gente se eduque porque hay interés en que la gente tenga miedo para poderlo manipular. Eso se ve a nivel político, a nivel religioso, etc. Entonces, estamos hablando del sistema educativo. El sistema educativo debe tener con todos los elementos que usted está planteando en el día de hoy. Por ejemplo, que uno sea capaz de sanarse a sí mismo. Lógicamente eso va en contra de los intereses que hay detrás de la química farmacéutica y todas estas cosas. Pero evidentemente el sistema educativo tiene que ver con todo lo que estamos hablando y tiene que ver con el control de la mente y el conocerte a ti mismo. Muchas gracias. Claro, y el miedo es la mejor herramienta. Para manipular. Sí, para manipular. Si tenemos miedo, quedamos en manos del que quiera manipularnos. Porque perdemos la capacidad objetiva. Entonces, sí, lo que dice Luis es cierto. Hay que estar muy atentos. Consuelo, me gustaría que nos hablaras un poco más de que la enfermedad evidencia nuestra sombra. Bueno, ya vamos a hablar de la sombra y vamos a ver cómo se va evidenciando la sombra ahí. Claro que sí. Entonces, justamente aquí está la sombra. Y me quedo con una diapositiva bien iluminada, ¿sí la ves? Bueno, la sombra. Entonces, es todo aquello que el yo no quiere asumir y no quiere aceptar. Es la parte de la realidad que me he negado y que no quiero reconocer. Entonces, estoy tratando de esconder algo que no quiero dejar ver. ¿Por qué? Por el condicionamiento social. Como decía Marcela, porque es que yo puedo dejar ver unas cosas aquí, pero no las voy a poder dejar ver si vivo en la India. O sea,
todo lo que lo que la sociedad me va llevando. Además, a pesar de la sombra, también según yo, está la máscara. Y entonces la máscara es esto que me pongo y que yo quiero aparentar. Entonces hay una cosa que tengo escondida y hay otra cosa que quiero mostrar. Entonces el ser interior, mi ser real, está atosigado, está enredado entre dos fuerzas que son igual, pues que tienen igualmente, que tienen mucha fuerza, y no he podido emerger. Para poder emerger tengo que unirlos, porque yo puedo ser yo en el momento en que reconozco mi sombra y desaparezco la máscara, o todo lo uno. Reconozco mi sombra y mis máscaras y las voy unificando, porque mientras yo esté escondiendo una cosa y esté aparentando otra, no estoy completa. Tenemos que llegar a la unidad. Tenemos que trabajar en la unidad. Y yo llego a la unidad cuando asumo lo que está escondido en la sombra. Yo me completo cuando reconozco esa parte que está en la sombra. Entonces habíamos dicho que eso es todo lo que yo quiero esconder. Entonces ahí están los dolores, las culpas, los instintos, que siempre van a ser bajos instintos, porque pues eso es lo que dicen. Los instintos, nuestros deseos que son socialmente inaceptables, todo eso está allá reprimido. Entonces, como todo en la vida tiene que salir, la sombra se empieza a manifestar. ¿Cómo se manifiesta la sombra? Hay una ley que se llama la ley de la resonancia. Y la ley de la resonancia dice que nosotros solo podemos conectar con aquello con lo que seamos afines, desde el consciente o desde el inconsciente. Hay personas que yo veo y ahí mismo hay una afinidad cuando yo la estoy reconociendo, cuando yo tengo cuando tengo forma como de tratarla y de entender desde dónde me estoy identificando con esta persona. Pero hay otras personas con las que yo siento afinidad, pero no sé por qué. No puedo entender dónde está la conexión. Y es donde viene y por qué siempre me relaciono con las mismas personas. Porque todas las personas con las que yo tengo relaciones son celosos, pues estoy hablando de las mujeres, de un tipo de mujeres, que dicen todos son celosos, todos son controladores. Entonces, eso que estoy repitiendo y que estoy encontrando es una proyección que yo estoy haciendo de mi sombra. Es algo que la sombra tiene que idearse para poder salir, para poderse manifestar. Entonces, ¿cómo hago para empezar a identificar la sombra? Yo identifico la sombra cuando estoy con el otro, con estas cosas que yo estoy proyectando. Entonces siempre me busco los hombres celosos. ¿Dónde estarán los celos en ti? Controladores, ¿dónde estará el control en ti? O sea, tú estás creando esa conexión con la otra persona desde tu carencia. Entonces, ahí está la afinidad, ahí está la afinidad. Por eso, la repetición en el caso de la relación. Entonces, por ley de resonancia, sabemos que siempre hay algo afín con las personas con que nos estemos relacionando. Siempre va a haber algo afín. Así como nosotros necesitamos un espejo para vernos físicamente, ¿cierto? Yo no me puedo ver la cara, ni acá, yo necesito un espejo. Asimismo, la sombra nos pone los espejos que son los otros seres humanos. Y generalmente son las personas que conviven con nosotros y que las personas de la familia. Esos son los espejos. En ellos empiezo a verme reflejada. Pero usualmente,
pongamos primero este ejemplo. Si yo me asomo a un espejo y yo veo que estoy regularcita, yo le digo, Consuelo, estoy como amaneció hoy, como regularcita de feita. Entonces yo por eso voy a coger y voy a quebrar el espejo. No, yo tengo es que mejorar yo para poder cambiar el reflejo en el espejo. Entonces, si las personas que me voy encontrando en la vida me están mostrando estas situaciones y estas cosas que yo tengo tan escondidas y que no quiero ni verlas y viene la otra persona y me las muestra, entonces eso da rabia, eso da miedo, encontrarlos allí. Entonces, por eso nos volvemos agresivos y por eso vienen tantas dificultades. Entonces, hay que estar muy atentos a eso. ¿A qué es lo que las otras personas me están mostrando? ¿Qué es lo que yo puedo estar reflejando? Porque si yo no me encargo de eso y si yo no aprovecho eso, yo no voy a poder crecer y mejorar espiritualmente o digámoslo personalmente. Entonces, nosotros no tenemos que irnos para la India a tener los grandes maestros. No tenemos que hacer esos viajes tan largos. Los maestros, los principales maestros los tenemos aquí al rincón de la cama. Eso los tenemos en la casa. Todos tenemos los grandes maestros ahí. Pero es que no nos permitimos verlos desde ese punto, donde yo diga, yo voy a empezar a ver a este personaje pues como desde un aspecto pedagógico. ¿Qué me está enseñando? Porque yo también le tengo que estar reflejando algo. Aquí hay reflejo de lado y de lado. Entonces, es como hacerme cargo de ese reflejo y de lo que estoy viendo en el espejo. Porque si yo no lo hago así, lo que veo es un espejismo y se me está perdiendo la posibilidad de hacer un cambio en mi vida. Unas frases muy bonitas que leí en estos días y dice, busqué a Dios en la oración y no lo encontré. Me busqué en la meditación y no me encontré. Busqué al otro y encontré a los tres. A mí eso me parece muy lindo. A mí eso me parece muy lindo porque es una manera como de poderme conectar con el otro, pero desde ese poder que hay en el otro de reflejarme y de darme a mí la oportunidad de hacer el cambio y de mejorar. ¿Puedo hacer una pregunta o hacer un comentario, Consuelo? Sí, claro, Vicky. Mira, me parece súper interesante lo que acabas de decir con respecto a la necesidad de aprender y observar en los espejos de los otros. Una de las cosas que nos enseña el espejo es que nosotros debemos aprender a aceptarnos eso que estamos viendo reflejado en los demás, porque eso es parte, aquello que a nosotros no nos gusta de una persona, nos está mostrando como espejo lo que yo no acepto de mí misma. ¿Qué sucede con nuestros hijos? Nuestros hijos, generalmente tenemos uno o dos de los hijos, yo en este caso tengo 3, pero uno de mis hijos, por ejemplo, tenía o tiene inclusive aún mucho contacto conmigo, digamos, rechazo, crítica, es que eres perfecta, es que eres de tal manera. Resulta que él está haciendo una proyección, está viendo en mí esas cualidades o esos defectos que él no ha podido aceptar de sí mismo, que los tiene él. En el momento en que nosotros aceptamos eso que estamos viendo reflejado en los demás, empezamos a cambiar. En ese momento empezamos a liberarnos. Creo que el espejo nos muestra, desde el momento en que nosotros lo empezamos a aceptar, nos muestra esas cosas lindas y maravillosas que tenemos también nosotros. Y que solamente en el momento en que lo aceptamos empieza nuestra vida, nuestro corazón, nuestra conciencia a cambiar. Empezamos a ser felices. Gracias. Chao. Gracias, Vicky. Eso es cierto. O sea, nosotros somos reflejos y reflejamos. Reflejos y reflejamos.
Discúlpame, hay aporte Sí. aquí en el chat. Hay unas preguntas y también aportes. Francisco preguntó sobre libros que podemos estudiar para tomar conciencia de la enfermedad. Allí Vuestra Luz recomendó La enfermedad como camino. Si de pronto más personas tienen libros de pronto para recomendar. Claro, mira, la enfermedad, perdóname, la enfermedad como camino es fabulosa. Mira, aquí lo tengo. Yo en la enfermedad como camino he basado mucha parte de esta charla. Hay otro libro que también es muy interesante, Obedece a tu cuerpo. Obedece a tu cuerpo. Sobre todo que ellos ya han hecho unos estudios muy delicados con respecto a muchas partes y entonces nos hacen la referencia no de órganos muy grandes, sino ya de partes específicas del cuerpo. Son muy bonitos. Ambos libros son muy bonitos. El cuidado del alma es un libro también muy lindo de Thomas Moore y que podemos encontrar muchas referencias ahí. Bien. Marta Romero tiene una pregunta y dice, luego de entender con la mente la conexión cuerpo-alma, ¿cómo continuar con la sanación? Y también Rejane está pidiendo que digas de nuevo aquella frase donde que busque a Dios en la oración, para que por favor, que va a tomar apunte, que le gustó mucho. Gracias, Enrique. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos a ser conscientes de lo que nos está molestando al otro, de lo que nos molesta en el otro, porque es que lo más fácil que tenemos, es como la herramienta más fácil que tenemos para empezar a identificar. Eso es lo que está más claro. Ahora es conectarnos cada que tenemos una molestia, cada que se despierta un sentimiento en uno que no entiende de dónde procede ese sentimiento, es hacer un pare y decir, ¿por qué me está molestando? ¿Desde dónde me molesta? O sea, ¿qué obtengo yo con esta molestia? ¿Por qué no quiero reconocer eso? Es eso, es hacernos cargo todo el tiempo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y la frase es busqué a Dios en la oración y no lo encontré. Me busqué en la meditación y no me encontré. Busqué al otro y encontré a los tres. Esa es la frase. Gracias. Luis está pidiendo la palabra. Sí, por favor. Bien, pues. ¿Aló? Adelante. Sí, gracias. Mira, es que yo quedé un poquito confundido con lo del reflejo, con lo del espejo. Para mí es un poco difícil encontrar, por ejemplo, la salud en el reflejo del otro, formas de sanación. Yo pienso que en casos como la sanación y en general todo lo que tiene que ver con la conciencia y el manejo de todos los asuntos materiales y espirituales nuestros, debe ser un poco ir a nuestro interior, ir a nuestra conciencia, que es la que maneja todos nuestros asuntos materiales y espirituales, y en esa invocación o en esa búsqueda de la conciencia, encontrar la solución a los problemas y la sanación de los asuntos espirituales o materiales. No encontraría realmente la relación para que en el reflejo con el otro uno encontrara la sanación o el mejoramiento personal en cualquier aspecto. De pronto en el ejercicio de compartir con los otros, uno vaya siendo más prudente, uno vaya siendo más virtuoso. Pero hay cosas en las cuales definitivamente la sanación, el mejoramiento, el cambio, la transformación de nosotros mismos se logran en la conexión con la fuente, en la conexión con lo espiritual. Y eso es personal, es individual. Me pareciera que fuera así, de todas maneras, si es tan amable, me explica. Sí, Luis. Mira, el reflejo del otro nos muestra lo que está en el inconsciente. Cuando tú ya lo tienes en el consciente, ya deja de ser sombra.
Ya, si está en el consciente, yo ya no necesito que nadie me lo refleje. Lo que el otro me refleja es lo que yo tengo en el inconsciente, que hace parte de mi sombra. Y que la sombra es la que se manifiesta en el cuerpo y es la que me enferma. O sea, conscientemente yo estoy en un nivel, estoy en una, pues como en un aspecto cuando estoy consciente, pero tengo que ir al fondo del inconsciente y dicen los que saben y los que han estudiado, la mejor forma de llegar al inconsciente es a través del otro. Porque yo mismo, pues llegar al inconsciente es muy trabajoso, a no ser que yo esté en un tratamiento psicoanalítico y otras cosas. Pero en la vida ordinaria, que es lo que estamos tratando de hacer y es como que cada uno nos conectemos con la parte inconsciente de nosotros desde las posibilidades que tenemos y desde nuestro vivir, es estar muy pendientes de las reacciones que me producen las actitudes de las otras personas, porque ahí puedo empezar a conocerme. Ahí puedo empezar a encontrar muchas cosas que yo no he querido reflejar, que yo no he querido entender. Entonces, así como yo reflejo, a mí me reflejan. Entonces, lo que pasa es que como está en el inconsciente, entonces siempre nos da un poquito de trabajo. Pero ¿por qué? Si es que yo no tengo eso, ¿cierto? Es que esa persona tan desordenada, pero si es que yo soy el colmo del orden y yo no sé qué, pero ¿por qué me molesta tanto? Porque es que hay algo que tú no has podido solucionar con el orden, porque es que hay algo que todavía está molestando en esa parte inconsciente. Pues ese es un ejemplo que se me ocurre pues como muy rapidito y que no es muy trascendente. Consuelo, permíteme dar también un ejemplo de un caso que tuve cercano y es a alguien le robaron. Y esta ¿Sí? persona realmente estaba enferma de lo que había perdido y cuando alguien le hizo una reflexión similar, trate de ver qué le está espejando esta situación, pues entró en furia terrible porque decía, jamás le he quitado ni un clip a mis jefes en la oficina, ni un esfero. Pero indagando y profundizando en el grupo con esa persona, se llegó a una conclusión, o ella llegó a una conclusión. Ella se robaba tiempo para ella misma. Era doña perfecta en todo, hacía todo por los hijos, todo en la oficina, doña perfecta. Pero doña perfecta jamás se había concedido tiempo para ella, para dedicarse a su hobby, para un día no hacer nada, para salir a pasear. Y descubrió que sí, que ella le robaba su tiempo. Gracias. Eso es perfecto. Por eso es que son interpretaciones que están en una parte tan profunda que yo no puedo llegar si no me siento realmente a hacerme cargo de mí. Si lo único que hago ya es seguir culpando, seguir culpando afuera y no mirando, a ver, esto está pasando, mira que el problema está aquí, el problema no está afuera, con absoluta seguridad. Consuelito. Dime. Bueno, es interesante todo esto. Quería yo también como participar y ampliar una forma de entender personal lo del espejo, que en palabras técnicas se llama retroalimentación. O sea, una cosa es encontrarme yo con un espejo y lo que veo, no sé si es la realidad, lo que acepto, lo que no acepto. Y que le está señalando a uno coyunturas de nuestra forma de ser. Si un hijo a uno le dice, papi, pero es que ¿por qué me gritas? Y uno dice, es que yo no grito, ¿cómo va a decir que no? Está gritando. Esa es una retroalimentación esporádica. Lo ideal fuera que nosotros la pidiéramos. Fuéramos capaces, valientes, honestos, sinceros, decir, sentémonos y dígame cosas que yo pueda mejorar. Tener ese valor, tener ese poder. Si uno quiere dinamizar y armonizar su hogar, que es el punto de partida de la relación con el resto de la humanidad,
¿por qué no implementamos esa herramienta? Y esa sola dinámica es un acto de conciencia, es un acto de expansión de la conciencia. Es decir, voy a sentarme con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, y les voy a decir que me digan lo que perciben de mí, que yo no lo veo, y prometo quedarme callado. Ese solo acto es maravilloso, un acto de conciencia grande. Y es un acto espiritual, porque es un respiro. Espiritualidad es respirar. Y es un punto de partida tan simple, pero que, ¿por qué le tenemos miedo? Es más, no es miedo, es pánico. De que ¿por qué usted me tiene que decir lo que yo soy? Si yo sé lo que soy yo. Eso es una ilusión. Pero nos paniqueamos si alguien le emplea de servicio, ay, yo quisiera decirle algo a usted. ¿Cómo así que usted? Entonces ese es nuestro pobre ser humano, el que ha ajustado y ceñido a los paradigmas y a la convicción de su forma de ser, se afianza en ese concepto y no permite dinamizar su propio ser, su propia vida, pues para salud de él mismo y de los demás. Y cabría la pregunta, no sé si de pronto la audiencia y Consuelito, ¿por qué nos resistimos a esa retroalimentación? ¿Por qué nos resistimos humildemente a que nuestros semejantes inmediatos nos digan qué ven en mí? Gracias. Porque nos falta humildad, Osvaldo. Nos falta humildad. No somos capaces de aceptar eso. Porque el ego es una cosa muy, muy brava, pues, que tenemos todos, y este ego nos trae muchos problemas. Ahora una persona preguntó, no me acuerdo, me dijo cómo que la sombra, cómo me formó o algo así. Y les voy a contar una cosita chiquita con respecto a mi experiencia. Yo tuve un problema con una enfermedad autoinmune. ¿Qué es la enfermedad autoinmune? Es la enfermedad donde mi cuerpo se ataca a sí mismo. O sea, se producen anticuerpos contra el mismo organismo. Entonces, ¿cuál es la parte, así a grosso modo, cuál es la parte psicológica de esto? Entonces, ¿por qué estoy produciendo yo un ataque contra mí? Estoy contándoles mi experiencia y que seguramente es un común denominador en las autoinmunes. Entonces, ¿qué pasaba? Había un momento en que yo era una persona era una pasiva agresiva. Aparentemente muy pasiva, muy querida, pero por dentro toda la furia, toda la rabia, todo lo que no era capaz de sacar. Entonces no era capaz de decir nunca no, no podía decir no, a todo decía sí, sí. ¿Por qué? Porque quería que me aceptaran, porque había muchas cosas en mi vida que no había solucionado y que todo eso estaba en la sombra, porque eso no era consciente. Entonces, era tratando como desde esa aceptación, era ese irrespeto conmigo y ese miedo a ser yo. Entonces, ¿qué pasaba? Después el organismo me la cobraba. Como yo no era capaz de atacar afuera, o de decir, o de pararme donde era, entonces me atacaba a mí misma, porque me culpaba de no haber sido capaz de reaccionar afuera. Entonces, cuando me atacaba acá, entonces iba creando esa reacción antígeno-anticuerpo, donde el ataque era propio. Muchas veces nos pasa que me dijeron tal cosa, y yo por qué no le dije, y yo por qué no dije, y yo por qué me quedé callada, y yo por qué no sé qué. Y todos esos cuentos van creando unas rabias internas y unos resentimientos con uno mismo que los llevan a producir este tipo de enfermedades. Bueno, entonces yo creo que seguimos porque se nos está... Consuelo, señora. ¿Puedo tomarme un minutico? Solo un ejercicio que le quiero proponer a todos sobre la retroalimentación. Pídanle, hagan una lista de sus tres, lo que ustedes consideran que son sus tres
mejores virtudes y sus 3 peores defectos. Y después busquen a 3 personas muy cercanas, hijos, pareja, padres, y pregúntenles que por favor les digan cuáles son sus, según ellos, sus 3 mejores virtudes y sus 3 peores defectos. Me llevé una sorpresa impresionante. Una de mis virtudes para mí era ser directa, franca, y cuando fui a ver las 3 personas, las 3 a las que yo había consultado, tenían como mi peor defecto, que era excesivamente franca, cruel y dura con mis palabras. Eso es un poco el espejo. Gracias. Consuelo. Gracias a ti, Marcela. Qué bueno. Gracias por ese aporte. Consuelo. Yo acepto todo lo que se ha planteado, pero se me hace que tiene en algunos puntos algo de peligro. Porque usted dijo algo importante y es que yo debo seguir siendo yo mismo. Yo siempre debo ser. Y esa situación del espejo, esa situación de la retroalimentación, puede tener ciertos niveles, por ejemplo, el nivel social, el nivel familiar. Pero si yo me conduzco en todas mis cosas, en ese sentido, dejo de ser yo mismo y paso a ser parte del rebaño. Debo tener elementos que me caractericen como un individuo, independientemente de que estoy viviendo en una sociedad. Debo particularizarme, así no me pierdo. Pues yo estoy de acuerdo en que en algunos momentos es importante el espejo, el buen ambiente, pero es peligroso. Inclusive muchas veces eso conducta a los seres humanos y les hace perder su libertad. Gracias, Consuelo. Bueno, Luis, no, está bien, y está bien, esa es tu percepción. Pero no siempre porque seamos auténticos tenemos que pisotear a alguien. No podemos ir a esos extremos de ir a dañar a nadie. Porque no tendría mucho sentido como vivir en sociedad. Pero lo que sí tenemos que hacer es ser auténticos con nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es ser honestos con nosotros, sin dañar a los otros. Que eso es lo que yo siento que te parece que estamos diciendo que hay que hacer. No, yo nunca dije allá nada, dije al contrario. Hay que amar a los demás y sin esperar nada a cambio. Eso que acabas de decir no entra en lo que dije en absoluto, con todo respeto. Bueno, Luis, sí, seguramente. Y eso fue lo que te interpreté. Bueno, mal interpretado, porque no tiene sentido decirle una cosa de esa, porque no la diría jamás. Sigue, por favor. Bueno, lo que pasa es que en el caso que yo les contaba de lo que estaba pasando conmigo, era que yo estaba permitiendo más bien que sucedieran situaciones que no debían suceder por una incapacidad, por un miedo interior, por una sombra que estaba haciendo que todo se manifestara de una forma en contra mía, pero que trabajándola y sacándola adelante y solucionándola pude solucionar mi vida. Y el caso es, y la muestra es que hace 28 años no tengo ni un síntoma, no tengo nada con respecto a eso, y todo surgió en el cambio de una visión del mundo, del cambio de relacionarme con el mundo, de tener ese encuentro con el mundo. Cositas nuevas que uno encuentra con etiquetas nuevas, también. Bueno, entonces continuamos. Nos pregunta Francisco que cómo trabajar la enfermedad al momento de los jóvenes sobre la ansiedad. Bueno, la ansiedad en este momento está partiendo mucho de la inseguridad que nos está mostrando el mundo. El mundo en este momento nos está planteando una incertidumbre total, y es que no es solamente los jóvenes los que están ansiosos, es la incapacidad que tenemos todos como de superar este momento que estamos viviendo. La ansiedad viene del miedo al futuro y está en el miedo al futuro, y el futuro lo tenemos muy complicado ahora.
lo tenemos muy complicado, porque tenemos que ir paso a paso, empezando porque tenemos que esperar un próximo pico y el próximo pico y lo que va a pasar aquí y lo que va a pasar allá. O sea, se estructuró como la realidad como era. Entonces nos lleva hacia allá. Yo creo que la manera, y no solo con los jóvenes, sino con todos, es de estar en el presente. Es de vivir el presente, es de hacernos cargo de este presente, de este momento actual, y no irnos hacia allá porque es inmanejable. Aquí nadie sabe nadie sabe qué va a pasar. Y la ansiedad está en el futuro, la depresión está en el pasado. Bueno, espero que le haya... Vamos a hablar de los síntomas. Ya vamos entrando en materia. El síntoma es una parte de la sombra que se ha introducido en la materia. Esa es la definición de síntoma. Imagínense, la parte de la sombra que se ha introducido en la materia. O sea, es la manifestación de la sombra. El síntoma aparece, lo mismo que aparece la luz, la lucecita esa que se nos prende en el carro cuando vamos de viaje y se prende una luz. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esa luz? Que hay algo que no está funcionando, que hay algo que no está funcionando y que está en problemas, pues. Hay algo que hay que atender. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Parar y mirar. Tengo que llamar a un mecánico a que me le dé una mirada al carro y me diga qué puedo hacer, si yo puedo seguir o no puedo seguir, qué voy a hacer. Pero yo no puedo coger y para solucionar el problema quitar el bombillo. Entonces yo quito el bombillo y quité el problema. Y ya sigo tranquila. Pues eso sería lo más absurdo que podemos hacer. El síntoma me está diciendo, hay algo que tienes que atender en ese momento. Y no hay síntomas y sintomitas. No, es como si hubieran embarazos y embaracitos, o si hubieran infartos, infarticos. No, el síntoma está hablando claramente que hay que parar y poner cuidado. Aquí en esta me cae les voy a contar historia, me gusta mucho, pues de pronto como ilustrar un poquito el tema. Yo trabajé mucho tiempo en una clínica pediátrica y tenía el laboratorio, y en el laboratorio también prestaba el servicio de veterinaria. Y en la clínica llegaban los papás y le iban a hacer el examen al niño y preguntaban, ¿el examen siendo para el niño no es más barato? Pues, y con los veterinarios llevaban las muestras y los exámenes valieran lo que valieran, no importaba, porque era para un caballo de paso o era para una vaca que daba no sé cuántos litros de leche y tal. O sea, no nos estamos dando nosotros nunca la importancia. El síntoma nosotros nunca le ponemos cuidado, pero si es el carro el que se le prende la luz, nosotros llamamos, el señor dice, se le dañó el motor de arranque, hay que traerlo de Japón, tráigalo de donde sea. Hay que hacer lo que sea, pero el carro tiene que estar aliviado. El carro tiene que estar arreglado. Lo mismo pasaba con estos animales. Lo que sea que haya que poner, pero ese caballo no se puede morir y esa vaca no se puede morir. O sea, ¿de dónde y hasta dónde están los valores nuestros aquí en este confrontamiento en que no nos prestamos importancia y no importa que esto me esté doliendo, eso no es nada, yo me tomo la pasta, soluciono el problema del dolor de la rodilla, pero no pregunte por qué me está doliendo la rodilla, ni esta gastritis, pero no pregunté por qué tengo esta gastritis, o no me pregunté por lo menos a mí, qué es lo que me está molestando, que está haciendo que esté produciendo tanto ácido gástrico. Pero si es para estas otras cosas que me están prestando, que me prestan algún beneficio, si estoy completamente dispuesta a hacerlo. El síntoma en nuestro cuerpo es la expresión visible de un proceso invisible. Por eso la enfermedad es nuestra amiga. Por eso la enfermedad lo único que busca es completarnos.
es llenarnos de esa información que no hemos podido tener por otros medios y que ella solamente viene a decirnos, pues haga algo, solucionemos esto y de pronto va a solucionar no solo la parte física, sino muchas partes de sus relaciones en el entorno. Entonces, antes de atacar el síntoma, vamos un poquito más allá, preguntémonos un poquito más allá. Estas son las definiciones que tengo aquí de síntomas que me parecen muy bonitas. El síntoma es lo que nos muestra aquello que nos falta en el alma. Un síntoma siempre es una parte de la sombra que se ha introducido en la materia. Por el síntoma se identifica aquello que le falta al ser humano. Por el síntoma el ser humano experimenta aquello que no ha querido experimentar conscientemente. Los síntomas nos dan la posibilidad de reconocernos. Podremos ver esas partes de nuestra alma que nunca descubriríamos en nosotros, puesto que están en la sombra. Nuestro cuerpo es el espejo del alma. Nuestro cuerpo es el espejo del alma. Él nos muestra aquello que el alma no puede reconocer más que por su reflejo. Pero ¿de qué sirve el espejo, por bueno que sea, si nosotros no nos reconocemos en la imagen que somos? O sea, aquí hay mucho para preguntarnos, para introspectarnos, para confrontarnos de pronto. Y cada vez darnos cuenta que somos más y más responsables de nosotros mismos. Fíjense que muchas veces, porque yo he tenido pacientes que han buscado y van a uno, y van al otro, y van al terapeuta, y van al otro, y vienen diciendo, es que yo creo que me hicieron un trabajo. Pues lo último que se les ocurre es que les hicieron un trabajo, pero siempre está fuera, ¿sí ve? Siempre está fuera el problema. El trabajo me lo hago yo mismo. Ese trabajo yo mismo soy la que me encargo de hacer. Nadie me hace ningún trabajo. Entonces vuelvo y les digo, nosotros encarguémonos de nosotros. Esta diapositiva es muy bonita. La curación se realiza desde una enfermedad transmutada, no desde un síntoma derrotado. Estamos llegando como a las conclusiones de esto. El conocimiento de sí mismo es la tarea más importante y menos fácil que pueda acometer el que busca la verdad. Para el que busca la sinceridad al contemplarse a sí mismo, la enfermedad puede ser de gran ayuda, porque con el síntoma tenemos claro y palpable aquello que nuestra mente trata de desterrar. Ni los vacilos. Escuchen esto que yo sé que aquí también levanta un poquito de ampolla. Ni los vacilos ni las radiaciones provocan la enfermedad, sino que el ser humano los utiliza como medios para realizar la enfermedad o su enfermedad. La misma frase aplica en otro plano y suena mucho más natural. Ni los colores ni el lienzo hacen el cuadro, sino que el artista los utiliza como medios para realizar su pintura. Bueno, entonces ya vamos a empezar aquí a mirar a grandes rasgos. Ya vamos terminando. La sombra produce la enfermedad. La sombra produce la enfermedad. Encarar la sombra cura. Cuando uno está hablando con alguien, el vocabulario es muy psicosomático. Entonces me encontré con fulano, uy, y ese me caía al hígado. Y entonces eso como una patada lo sentí como una patada en el estómago. De pronto dicen, no, es que ese no tiene corazón, pero ¿a quién se le ocurra pues que haya alguien por ahí caminando en corazón? Pues
siempre estamos hablando, estamos caracterizando, le estamos dando forma a una cantidad de pensamientos, pero eso es muy importante cuando yo estoy cuando estoy hablando con una persona y le estoy haciendo como un diagnóstico. Es que me pica y me provoca arrancarme la piel. Entonces, vamos a tener en cuenta, cuando hablemos con alguien, vamos a tener en cuenta, y cuando estemos hablando nosotros, cómo nos estamos refiriendo. Uy, es que ese es un vomitivo. Por Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar la forma como nos estamos expresando o cómo se están expresando las otras personas. Y hay que preguntarnos en el momento, en qué momento inició el síntoma, qué fue lo que lo despertó, qué estaba pasando en ese momento. O sea, cuando te diste cuenta que tenías problema aquí, bueno, hay que estar muy, muy pendientes de eso, del momento del inicio, que es muy importante. ¿Qué me impide este síntoma? ¿O qué me impone este síntoma? Porque ahí hay grandes respuestas. Acuérdense cuando los niños o cuando estamos chiquitos, que yo no voy al colegio porque me duele la panza. Sí, buscando muchas excusas. Buscando muchas excusas en la parte de nuestro cuerpo para dejar de responder desde chiquitos. No, la cabeza, no, ¿por qué? Porque tienen el examen de no hay qué, porque tiene una clase que no le gusta. Entonces, hay muchas cosas que se vienen repitiendo desde muy niños, o venimos repitiendo desde muy niños. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O sigo? Me parece importante también resaltar lo que acabas de decir. A veces los síntomas nos imponen cosas, por ejemplo, estarse quieto. Entonces también uno puede tener la necesidad de detenerse, de dejar de correr y se parte una pata y le toca estarse quieto en su casa, pero eso es lo que necesitaba y como no fue capaz de darse ese tiempo, entonces se partió la pata. Claro, y es que así es todo, así opera todo, así opera todo. Es lo que yo estoy necesitando. Todo está funcionando en eso. Que hay una exageración de trabajo, pues una exageración de trabajo. Pues me dio una gripa. Y resulta que con la gripa que yo me tengo que aislar, estoy tosiendo, no se me arrime, me duele la cabeza, no me cuenten el problema por ahora. Entonces vamos alargando un poquito como ese problema, estoy descansando, pero estoy amparada en la enfermedad. Pero la enfermedad me da permiso para hacerlo, porque es que no nos damos permiso conscientemente. No podemos decir, yo necesito hacer un par en mi vida y necesito tomar decisiones aquí quieta. No, tengo que escudarme en algo. Y la enfermedad es muy buena para eso. Funciona de maravilla para manipular, para todo funciona muy bien. Entonces, vamos a ver aquí órganos y emociones correspondientes. El hígado. El hígado se relaciona con la ira, la cólera, situaciones económicas no resueltas, frustración y enojo. La vesícula biliar. La vesícula biliar manifiesta mucha agresividad, mucho descontento que no se ha podido manifestar porque hay situaciones en las cuales yo no puedo manifestar mi descontento. Y aparecen los cálculos biliares, que son muy comunes en las mujeres, y los cálculos renales, pues acá que la analogía de una vez de los cálculos renales, porque son más comunes en los hombres. Pero todo lo que sean cálculos, todo lo que se solidifique, todo lo que sea tumor, es algo que yo estoy guardando. Es algo que yo no le he dado salida, que yo no he podido gestionar. El riñón. En el riñón se manifiesta el miedo, las amenazas en el territorio, dificultades graves con la pareja. Está la energía ancestral, poca constancia, intolerancia al miedo. Bueno, todo esto está muy relacionado todo con el miedo.
y las pesadillas. La vejiga, problemas con el control, no se tiene o se excede. O sea, no se tiene el control o se excede en el control. Dificultad para realizar los deseos. Yo nunca soy capaz de realizar lo que yo quiero. Siempre se me queda en la mitad. No puedo terminarlo, no puedo lograrlo. Problemas de liquidez económica y amenaza de territorio también en la vejiga, sobre todo cuando hay cistitis. Bueno, el corazón. Dificultad para confiar en el amor. Son estas personas que les da mucho miedo entregarse y dar amor. Y entonces no pueden recibir tampoco mucho amor porque si lo reciben, como que se comprometen. Entonces mejor me bloqueo aquí para no recibir y no tener que dar. Falta amor propio. Piensan más en los otros y dan más para sentirse amado. Se aferran a la razón y niega los sentimientos. Perdón, me tocó el cafecito. El intestino delgado. Incapacidad para retener y absorber lo bueno. Ve los detalles, pero no ve globalmente. El cerebro digiere las impresiones en el plano mental y el intestino las hace en el plano material. Exceso de análisis y crítica. Angustia de no recibir lo suficiente y morir de hambre y miedo. El vaso, preocupación, obsesión. Se bloquea la alegría y el disfrute. El estómago. Dificultad para aceptar o digerir situaciones. Crítico interior muy fuerte. Aquí están las personas que quieren controlar todo. Y aquí están todas las gastritis, todos esos problemas son de seres que son muy controladores, pero que les da mucho trabajo controlarse a sí mismos. Tomar conciencia de cómo dirigir la vida y no la de los demás. El pulmón es la tristeza. El pulmón pues nos habla del aire, del hálito de la vida, de las relaciones con los deseos de vivir, el aliento de la vida. Mucha tristeza está en el pulmón. El intestino grueso, resistencia a soltar, acto de dar según Freud, mundo de los muertos y no dejar fluir el inconsciente. Entonces hasta aquí llegué. Vamos a ver qué más comentarios hay. Hay una Consuelo, perdona. Acerca de la hipertensión y la diabetes, porque ¿cómo se relaciona allí con los sentimientos? A ver, la hipertensión tiene mucho que ver con, también hay agresividad dentro, hay mucha competitividad, son personas muy competitivas. Los hipotensos son personas más calmadas, que no van más allá. El hipertenso siempre está muy competitivo y siempre hay un poquito de agresividad, pero eso es lo que más los manifiesta, la competencia. Y la diabetes es una falta de afecto. Son carentes de afecto y tienen que producir como su dulce. Y entonces es donde se va gestionando todo y donde empiezan a aparecer los problemas de páncreas y el resto. ¿Y la tiroides? La tiroides es miedo al futuro. Es miedo al futuro y también está muy relacionada con la parte de la comunicación. Todo lo que tenga que ver con esta área tiene que ver mucho con la comunicación, pero es muy, muy marcado la inseguridad por el futuro. Gracias. ¿Y los accidentes cerebrovasculares? A ver, dependiendo de lo que esté afectando. Si te limitan, si quedas limitado parcialmente, digamos una hemiparesia, es la necesidad de quietud, la necesidad de quietud. Si te desconectan desde aquí, es la necesidad de desconectarte de ahí, porque hay cosas que no se pueden manejar ya que ya son inmanejables,
Entonces, me tengo que desconectar, como es lo que pasa con el Alzheimer. Con el Alzheimer son seres que han sido muy valiosos, que han sido seres que muy comprometidos y siempre han estado pendientes de todo y han tenido como muchos compromisos y muchas responsabilidades en la vida. Cuando va llegando y va pasando el tiempo, cuando va pasando el tiempo y ven que ya no pueden hacerlo, que ya nadie los tiene en cuenta, entonces, hay una desconexión. Ahí está Lita Guillerat que quiere hacer una pregunta. Adelante. Lita, hola y buenas tardes. Quería saber si, perdón, si esta disertación que es tan interesante la podremos encontrar luego en YouTube. Enrique. Sí, en el chat puse el enlace del canal que tenemos en YouTube. Y ahí puede ver esta actividad y otras más que van a estar entonces allí grabadas, las actividades que se han hecho. Entonces se pueden suscribir y luego les va a cuando suban todos los distintos videos. Consuelo, hay una Muchas gracias. De nada. Hay una oleada de una entidad muy sentida, pues, y nosotros la percibimos en el trabajo, que es la fibromialgia. Y casi siempre se habla de que tiene un componente autoinmune, pero nunca se logra confirmar. Y a la fibromialgia no se le encuentra nada. Pero las dolencias y el malestar y la incapacidad es notable. Sí. ¿Podrías de pronto comentarnos algo al respecto? Sí. La fibromialgia, fíjate que la generalidad es que no se puede tocar la persona. Por donde le toquen, les duele. Todo les duele. ¿Cierto? Entonces hay una intolerancia y una insatisfacción personal increíble. Hay mucho dolor interno. Entonces ese dolor interno está manifestándose constantemente en todo este dolor externo. Estos son seres que están pidiendo, que se necesita mucha ayuda, se necesita como que haya mucho cuidado, que necesitan como más cuidado que una persona común y corriente, porque son seres muy susceptibles. Entonces, con una pequeña cosita se sienten. Así como sienten con un toquecito así, sienten el dolor, con una cosita así de grande que tú les digas, se sienten. Entonces, esa misma manifestación psicológica está en la manifestación física. Pues no, eso puede hablar lo que tú quieras, pues lo que pasa es que tampoco da como el tiempo para tanta cosa. Sí, aquí ya se abre un abanico de posibilidades donde cada uno quisiera como que, pero ya infortunadamente el tiempo se nos cumplió. Ahí escribí el correo electrónico de Consuelo que ella me autorizó para compartirlo con ustedes. Lo pueden hacer con toda libertad. El contexto que nos deja Consuelo con esta gran disertación es conocernos a nosotros mismos en una forma sincera, auténtica, poderosa, valiente y solidaria con la humanidad. Nosotros somos parte de una unidad. No somos individualistas, sino somos una unidad. Y lo otro es el trabajo sistemático e interminable de la expansión de la conciencia. Nunca terminaremos de conocernos y terminaremos de estar conscientes plenamente de lo que es mi realidad. Siempre habrá la influencia de los paradigmas de mi pasado, de mi personalidad corriente, pero lo que decía por ahí Luis Muñoz, decía, trato de ser auténtico, esa es la idea, en armonía conmigo mismo y con los demás.
Bueno, yo creo que esto es un abrebocas, que alguna vez vamos a volver a ampliar este concepto. Les agradezco a toda la audiencia su presencia, su participación, su disposición para esta charla. Y Consuelito, muchas gracias también por esta charla. En el chat hay una encuesta que les rogamos, por favor, no la contesten, que sirve de retroalimentación para próximas charlas. A ver, Osvaldo, perdóname, quiero terminar con algo. Cuando Sí, la bien enfermedad, gracias, cuando la enfermedad está instalada, se necesita la asistencia médica, ¿cierto? Yo tengo que tener la asistencia médica, yo no puedo desconocer esto, pero tengo que estar haciendo mi trabajo personal. ¿Por qué? Porque si ese pensamiento primario sigue presente, se soluciona esto, pero va a salir por otro lado, se va a manifestar más tarde por otro lado. Siempre va a tratar de manifestarse mientras no solucionemos el pensamiento primario. Esa es la aclaración. Y la medicina no la podemos dejar. Ah, claro, porque si a uno se le están cerrando las coronarias, no se va a poner a meditar. Tiene que ir a donde el médico. Bueno. Así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, yo quisiera decir una palabrita. Bien pueda. Consuelito, muchísimas gracias. Esta magnífica disertación. Me queda la sensación que tu invitación es a tener plena conciencia de nosotros mismos, de nuestro entorno, de todo lo que nos pasa, porque todas son informaciones que nos llegan para ser mejores. Exactamente, Guillermo. Entonces, cuando algo no está armónico, el cuerpo salta, se prende la luz y hay que buscar la causa. De modo que, Consuelito, muchísimas gracias, muy iluminadora tu charla. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a muy todos. Interesante. Muy Muchas gracias.